El día 8 de julio, el lunes, estábamos recordando el Día de la Alergia, este día que se celebra con el fin de crear conciencia sobre esta importancia de la prevención de las enfermedades alérgicas, como también en la búsqueda de tratamientos. Y según datos predictivos de la Organización Mundial de la Alergia, se estima que para el año 2050 la mitad de la población va a estar afectada va a estar afectada. Y en la actualidad, más de 400 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de enfermedad alérgica. Por otro lado, la prevalencia de enfermedades alérgicas va aumentando sustancialmente en todo el mundo y el aumento de las alergias se da especialmente en las niñas y en los niños, en quienes se observa la mayor tendencia de incremento en estas dos últimas décadas, según había advertido la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Y sumemos a esto la situación en este tiempo tan frío en que nuestro sistema inmunológico necesita trabajar mucho más. Y agreguemos también que tras nuestro actual estilo de vida, este sistema inmunológico nuestro, en muchos casos, se encuentra dañado y con ciertas complicaciones. Creemos por eso que es un buen momento para reflexionar cómo afrontar estos desafíos, sobre cómo cuidarnos y cómo estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos reclama y también, por supuesto, ante sus alarmas. Por eso ya estamos en contacto con el doctor Ricardo Saranz, médico especialista en alergia, médico especialista en pediatría, alergia e inmunología, matrícula profesional 14512 de la Clínica Reina Fabiola, con quien ya estamos en contacto. Buen día, doctor, muchas gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes, a usted particularmente, a toda su audiencia y a los televidentes de ese prestigioso medio. Bueno, doctor Ricardo, para introducirnos en el tema, por ahí es bueno recordar qué son las alergias y qué vínculo tienen con nuestro sistema inmune. ¿Son patologías? ¿Todos tenemos algún tipo de alergia? Las enfermedades alérgicas agrupan un conjunto de patologías, son patologías, que se caracterizan porque las personas desarrollan un exceso de sensibilidad a determinadas cosas. Esas cosas se denominan alergenos y esos alergenos pueden estar en el medio ambiente, puede ser un alergeno alimentario, puede ser un veneno de insectos o puede ser un medicamento. Entonces, el individuo que tiene exagerada sensibilidad, lo cual está condicionado genéticamente Mm. para ser alérgico, va a desarrollar enfermedades alérgicas, entre las cuales podemos mencionar la alergia nasal, llamada rinitis alérgica, la alergia bronquial, llamada asma bronquial, reacciones en piel como la dermatitis atópica y la urticaria, que son las famosas ronchas que a veces se presentan en la piel y que pican mucho, las alergias alimentarias con síntomas fundamentalmente digestivos y o generalizados en lo que se llama anafilaxia, que es un evento muy grave en donde las personas tienden a cerrarse el pecho, la laringe, a tener edema generalizado, baja de la presión arterial y que resume un problema realmente serio, que no es tan frecuente, pero cuando se manifiesta genera preocupación en los pacientes. Todas son patologías, o sea, las enfermedades alérgicas tienen un origen inmunológico, efectivamente, tal como usted lo sugiere, en donde esa hipersensibilidad justamente es producida por un defecto inmunológico mediado por una inmunoglobulina, que es una proteína que circula en la sangre, que suele estar elevada en las personas alérgicas y que en unión con el alergeno, a nivel de unas células que se llaman mastocitos, que están en la piel o en los bronquios o en la nariz o en la conjuntiva o en el aparato digestivo, generan este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Bien, o sea que podríamos decir, doctor, no sé si uno se equivoca al decir que todas las personas, de alguna manera, tenemos una cierta hipersensibilidad a algo
que tengamos a nuestro alrededor? ¿Puede ser así? Bueno, en realidad no es que todas las personas son alérgicas. En la actualidad, más aproximadamente la prevalencia de enfermedades alérgicas está en el orden del 15% de la población. Por lo tanto, el otro 85% no padece de enfermedades alérgicas. Lo que sí podemos tener estacionalmente Ujú, es un exceso de sensibilidad, por ejemplo, a los virus en invierno, por el frío, por los cambios bruscos de temperatura, pero esos son factores aleatorios que en ujú. todo caso empeoran las alergias en quienes son alérgicos o enferman a las personas no alérgicas por motivos que justamente no están relacionados a su base alérgica. Por lo tanto, respondiendo concretamente a su pregunta, no todas las personas son alérgicas. Un porcentaje determinado que, como usted dijo bien, va en incremento progresivo y que en el 2050 una alta tasa de prevalencia van a existir por distintas razones, enfermedades alérgicas, pero no, de ninguna manera, no todas las personas tienen alergia. Doctor, ¿y por qué se va incrementando esta posibilidad de que haya más personas alérgicas? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo a nuestro alrededor para ver cómo se puede trabajar sobre eso o cómo se puede estar prevenido? Bueno, una de las razones fundamentales es el aumento de la contaminación ambiental en las grandes ciudades, el cambio climático tan comentado en los últimos 10 años, que genera cambios en el ambiente fundamentalmente, los cambios de hábitos alimentarios. Eso genera en las personas influencias sobre su genética, generando cambios en sus genes y condicionando la mayor posibilidad de desarrollo de enfermedades alérgicas futuras. Ese fenómeno de influencia del medio ambiente sobre los genes del individuo se denomina epigenética. Es un fenómeno que ha sido descrito en los últimos 20 años y que justamente hablan del impacto que tiene el medio ambiente sobre el individuo para generar no solo enfermedades alérgicas, sino otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, está claro que la prevalencia de enfermedades de distinta naturaleza están en incremento de aquí al futuro. Esto implica que en el transcurso del tiempo de la historia del planeta, esto al ir empeorando en torno al cambio climático, también han ido incrementándose las enfermedades. Es así y esto es también predictivo hacia adelante. Exactamente, usted lo ha descrito en términos concretos. El impacto del medio ambiente sobre las personas suele ser crítico y esos cambios lamentablemente están ocurriendo, especialmente, por ejemplo, las altísimas temperaturas en verano o las bajísimas temperaturas en invierno, los factores de contaminación ambiental externos e intradomiciliarios también, los sistemas de calefacción, etcétera, que pueden influir negativamente para que las personas nos enfermemos con mayor frecuencia de aquí al futuro. Bien. ¿Qué hay sobre el tema de la alimentación? Yo me recuerdo, y usted es pediatra y esto lo sabe muy bien, que por ejemplo en los niños pequeños hay ciertos alimentos que al comienzo tratan de no dárselos hasta cierto momento en el cual tienen todo su sistema como más madurativo, ¿no? Se llama madurado. Pero con la alimentación en general, ¿también tiene influencia respecto a las alergias? Indudablemente que la alimentación tiene influencias en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad, pero particularmente es crítico en los primeros 2 años de la vida, en donde el individuo o la persona, ese niño, tiene las primeras experiencias de contacto con determinados alimentos. Y es ahí donde algunos de ellos no son bien tolerados por distintas razones. Una de ellas es porque justamente desarrollan hipersensibilidad a esos alimentos. Por ejemplo, la leche de vaca, un poquito más tarde el maní, el huevo, que pueden generar reacciones fundamentalmente digestivas y dermatológicas. Existe un fenómeno
en alergia que se llama marcha atópica. ¿Qué significa eso? Que en los primeros años de la vida los síntomas son prevalentemente digestivos y cutáneos, o sea, de la piel, y progresivamente pueden evolucionar a síntomas respiratorios o de otra naturaleza. Esa suerte de marcha, que justamente tiene esa dirección, está condicionada en los primeros años de la vida fundamentalmente por factores alimentarios. Y en etapas posteriores de la vida eso se reduce en alguna medida, pasando a ser los alergenos del medio ambiente, como por ejemplo los ácaros, los hongos de la humedad, el pelo de los animales domésticos, los pólenes de los árboles, de las gramillas, de las malezas, pasan a ser más importantes a la hora de hablar de etiología u origen de las alergias en las personas. Bien, uno ante toda esta situación, creo que un dato importantísimo es la posibilidad de un autoconocimiento, ¿cierto? Sabiendo también lo que tiene que ver con lo hereditario y con la experiencia personal actualmente, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, la gran pregunta, ¿las alergias, doctor, se curan? Cuando uno está enfermo de algo, toma un remedio y poco a poco, en muchos casos, bueno, terminó, sigue adelante. ¿Con las alergias pasa lo mismo o es un proceso que uno tiene que ir como tratándolo? Por ejemplo, en mi caso, yo siendo chico, he tenido asma. Hoy por hoy, en algunos momentos determinados, con algunos cambios de la temperatura o del ambiente, me vuelve algo similar a lo que tenía en mi adolescencia. Entonces a veces nos surge la pregunta, ¿se curan las alergias si se puede utilizar este término? Bueno, esa es una respuesta un tanto compleja. La podría dividir en dos partes. La primera parte sería de que nosotros los pediatras tenemos ventajas respecto a los que hacen enfermedades alérgicas en los adultos. La evolución natural de muchas alergias es a la curación espontánea. Por ejemplo, recién hablábamos de alergias alimentarias. Aproximadamente el 70% de los alérgicos a la leche de vaca en los primeros años de la vida, hacia los 5 o 6 años, resuelven espontáneamente el problema, con lo cual se curan, si le gusta la palabra. Muchos alérgicos al huevo, con el paso de los años, hacia los 5 o 6 años, pierden esa sensibilidad por justamente una maduración del sistema digestivo y del sistema inmunológico. Pero por otro lado, las alergias en general, particularmente las alergias respiratorias, no se curan. O sea, se pueden tratar de tal modo que el individuo no tenga síntomas y se considere, entre comillas, curado, pero necesita de un tratamiento prolongado, muchas veces imposibles de predecir cuántos años de tratamiento, para que de esta manera controle sus síntomas y optimice su calidad de vida. O sea que prácticamente no tenga síntomas, pueda vivir normalmente, insertarse social, psicológica y deportivamente, hacer actividades deportivas con normalidad, poder trabajar perfectamente, pero bajo un determinado tratamiento. Por lo tanto, la evolución natural de las enfermedades alérgicas varía según la edad en donde estemos hablando. Usted, en su caso particular, pudo haber tenido algún tipo de alergia, se ha mejorado, pero no se ha curado. Ujú. Por lo tanto, es probable que, salvo situaciones inesperadas a favor suyo, pueda que en el tiempo pueda no tener más síntomas, pero eso no se lo puede predecir de ninguna manera. Claro, y también por otro lado, en algunas situaciones hay ciertos rasgos, ciertos efectos que han quedado en el mismo cuerpo tras haberla sufrido de joven o de niño, que hoy por hoy también de alguna manera se manifiestan. Por aquí han llegado algunos mensajes, obviamente que la idea es, doctor, compartir algo general. Cada caso es particular, cada caso tiene su caminito, su orientación. Y nos preguntan, entre tantas cosas, por la nochecita, por ahí me pica la espalda, y surge la pregunta de, a ver, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que poner en alerta de que hay algo aquí
que no está funcionando bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, doctor, para darnos cuenta, para percibir que hay algún tipo, posibilidad de alguna alergia? Depende del órgano afectado. Por ejemplo, si hablamos de alergia nasal, el individuo tiene estornudos más de la cuenta, secreción nasal clara, picazón de nariz y sensación de nariz tapada. Y eso, si se prolonga en el tiempo, puede ser de origen alérgico. Las personas que tienen asma se manifiestan con falta de aire, silbido de pecho, sensación de opresión del pecho, tos, que son síntomas que alertan de esa posibilidad. De los síntomas dermatológicos, la presencia de eczemas o ronchas en la piel que pican mucho en relación con la ingesta de alguna comida, de algún alimento, de algún medicamento, o muchas veces sin causa clara, nos alerta de la posibilidad de una alergia dermatológica. Y para aquellos pacientes que tienen síntomas digestivos como cólicos, dolores de abdominales recurrentes, diarreas, vómitos, regurgitaciones, reflujo, podría estar asociado a la posibilidad de una alergia alimentaria. Por lo tanto, los síntomas son órganos específicos, depende dónde asiente esa alergia, si es dermatológica, digestiva, respiratoria, muchas veces ocular, pican los ojos, lagrimeos, parpadeos excesivos, que pueden ser evocadores de una alergia también ocular. Por lo tanto, los órganos relacionados a la alergia son la piel, la nariz, el aparato digestivo y el aparato respiratorio y eventualmente la alergia de los ojos. Bien. No son muchos los órganos que puedan ser afectados por la alergia. Usted mencionó hace un ratito como alguna de las causas, si no interpreté mal, lo que tiene que ver con el sistema inmunitario, inmunológico y la historia de la persona. Por aquí preguntan si eh, hay algún componente emocional en las alergias, situaciones que no se están resolviendo y que se somatizan de este modo. Quería saber qué opina el doctor acerca de esto. Nos preguntan en este mensaje. La pregunta es muy atinada y muy correcta. La alergia no tiene un origen emocional, pero los factores emocionales pueden empeorar cualquier alergia, Bien, ya sea el paciente con un factor emocional adicionado a su asma le puede generar crisis de broncoespasmo graves. Las personas que tienen alergia dermatológica, si tienen un factor emocional adicional, le puede empeorar su urticaria o su eczema alérgico. Y en realidad los factores emocionales pueden empeorar cualquier enfermedad en el ser humano, más allá de las alergias. Por lo tanto, es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta en cualquier enfermedad humana. bien, es un elemento que hace la integridad del ser humano, así que está todo conectado de alguna manera, ¿no? En el fondo somos todo un gran sistema, doctor. Así es, emociones y somático, o sea, el cuerpo y el espíritu, la mente, todo se concatena o se Se vincula, socia claro. por un sistema neuroinmunológico, endocrinológico, en donde las hormonas, el sistema nervioso, juegan un rol clave en la regulación de la función de los órganos y en la patología cuando existe una disregulación, o sea, una alteración de ese eje que le he mencionado. Por aquí Gerardo nos comenta por qué no se relacionan, y se pregunta él, el aumento de las alergias en niños y adolescentes con el gran aumento de vacunas y medicamentos en los últimos 20 años. No hay vinculación científica respecto al uso de vacunas y medicamentos con las alergias, doctor. Bueno, eso es un espacio muy discutido.
lamentablemente no se lo puedo responder con Bien. exactitud. Lo que sí digo, yo supongo que se refiere a las vacunas de los calendarios de las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Eh, las vacunas son necesarias para rubiola, sarampión, neumococo, COVID, gripe, la vacuna que se le ocurra, son necesarias e indispensables Ujú. para el ser humano para generar anticuerpos específicos contra esas enfermedades. De allí que tengan un impacto negativo sobre las enfermedades alérgicas, cosa que está muy discutida, no implica que no debamos vacunarnos. La Perfecto. vacunación ha cambiado la historia de las enfermedades en el mundo y ha logrado que evitemos epidemias que en otras épocas han dejado diezmada a la población. Sin ir más lejos, la salida de la epidemia de COVID que tuvimos en el 2019-2020 ha sido gracias a la incorporación rápida de la ciencia de la vacuna para el COVID. Y por lo tanto, la recomendación de la vacunación es una cosa muy lógica y necesaria. Por aquí, de alguna manera, nos expresa en este mensaje nuestra amiga Alicia de Córdoba, de alguna manera una sorpresa, porque ella dice, me surgió alergia alimentaria a los 60 años, que se manifiesta con hinchazón en los labios. Son muchos alimentos que me la producen. ¿Habrá algo por hacer? Recordemos, Alicia, no es tu caso. Uno puede hablar, estamos hablando a nivel general, cada caso es un caso. Pero también aparece esto, doctor, que las alergias pueden aparecer a cualquier edad. Indudablemente que es así. La ciencia médica no es exacta. Existen evidencias de situaciones que ocurren más frecuentes en determinadas edades. Por ejemplo, nosotros decimos que la mayoría de las alergias comienzan en la infancia, pero existen situaciones excepcionales, tal es el caso de esta señora, de que pudo haberse sensibilizado tardíamente y Ujú. tener una reacción alérgica a algún alimento a los 60 años. Y esas son situaciones infrecuentes, excepcionales, pero existen. Y la única alternativa que tiene la señora en cuestión, que nos pregunta, es evitar el alimento ofensor. Y evitar el alimento ofensor no es una tarea fácil, Mm. porque, por ejemplo, hay alimentos muy ubicuos que están en muchas circunstancias alimentarias, como por ejemplo el huevo, que con pequeñas trazas, si usted es alérgico, va a tener una reacción, muchas veces preocupante. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene esa persona es evitar de cualquier modo el alimento ofensor que le ha generado la sintomatología, aunque sea tardía en la vida. Bien. Dos preguntas más para finalizar, doctor. Primera, ¿cómo determino qué es lo que me produce alergia? Y la última es, ¿qué recaudos tener especialmente en el acompañamiento de los niños para ir detectando las alergias tempranas e ir haciendo este acompañamiento? Las alergias se diagnostican primero con el aspecto clínico del paciente que recurre al médico. Uno le pregunta cuáles son las sintomatologías, los síntomas que tiene y de esa manera va orientando el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se establece mediante la determinación de una sensibilización específica a un determinado alergeno mediante un estudio que se hace en la piel, que se llaman pruebas cutáneas con alergenos, en donde se aplica el extracto alergénico sobre la superficie de la piel, se realiza una pequeña puntura con una lanceta sin sangrado y sin dolor y a los 20 minutos tenemos los resultados. Si aparece una ronchita en el sitio de colocación de un determinado alergeno que tiene un determinado tamaño, nosotros decimos, bueno, este individuo tiene una sensibilidad específica, por ejemplo, a ácaros, a hongos ambientales, al huevo, a la leche de vaca o al alergeno que hubiere lugar. Aparte de eso, tenemos análisis de sangre
que se determinan lo que se llama una IgE específica, que es justamente la mediadora de la alergia para determinados alergenos. Eso también es un test un poquito más costoso, más lento. Generalmente las pruebas cutáneas en 20 minutos usted tiene el diagnóstico y los análisis demoran entre 3 y 7 días y son un poco más costosos, pero en general dicen y expresan más o menos lo mismo que Ujú. estudiamos mediante las pruebas cutáneas. Y en el acompañamiento de las alergias, indudablemente que hay medidas de educación del paciente. Nosotros creemos que la información ayuda al tratamiento, o sea, que el paciente sepa cómo debe alimentarse, qué alergenos evitar, qué situaciones hogareñas debe contemplar y además expresar claramente que los tratamientos de las alergias son tratamientos largos. Yo digo siempre que el médico le debe expresar al paciente, parafraseando salir de un barco desde un puerto a ir a alta mar hasta llegar a otro puerto. El paciente debe saber de qué puerto sale, por qué océano va a discurrir su barco y a qué puerto va a llegar. Y eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes, las conductas farmacológicas, el uso de aerosoles en los pacientes con asma, el uso de antihistamínicos, que son medicamentos vulgarmente llamados antialérgicos, expresar el uso correcto de los corticoides para que no dañen el organismo y no le tengan miedo, y eventualmente el tratamiento con vacunas para la alergia que hoy vienen en forma sublingual, indoloras, que implica un mecanismo de desarrollo de tolerancia del individuo con esas vacunas a los alergenos del medio ambiente, particularmente, que no pueden ser evitables. Bien. Entonces, se generan vacunas, por ejemplo, para ácaros, para generar una tolerancia a los ácaros del medio ambiente. Y de esa manera el individuo va a tener una menor sensibilidad con el paso del tiempo. Bien. Esto, en alguna medida, expresa en forma, le acabo de expresar en forma rápida y global cómo debe ser el acompañamiento y el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Bien, entonces hablamos de un proceso en el cual se va trabajando con tiempo en el sistema inmunológico de la persona, a través de los Exactamente. medicamentos y a través de tratar de evadir aquellos alergenos que se puedan evadir y aquellos que no, se trabajará un poco en este sistema que nos decía de vacunas para poder afrontar la realidad que a veces no se puede evitar. Exactamente. Usted lo ha expresado de manera contundente. El único tratamiento que tiene impacto inmunológico son las vacunas para la alergia. Los medicamentos son controladores de los síntomas, o sea, atacan las consecuencias, los síntomas. De modo que si usted amalgama atacar la causa y atacar la consecuencia, va a tener mayores posibilidades, entre comillas, curativas de la alergia. Exacto. De una mejor calidad de vida, de eso se trata. Doctor, no queremos tomarle más tiempo, agradecerle lo que nos ha podido brindar en el día de hoy y por supuesto estar atentos, especialmente en los tiempos del año, me quedó esto. ¿Cuáles son los tiempos más acuciantes, más problemáticos y complicados para el tema de las alergias? Bueno, eso depende del tipo de alergia que uno tenga. Si las alergias son a los pólenes de las plantas, de las gramillas, de las malezas, de los árboles, la época crítica va a ir de septiembre a marzo. Si uno es alérgico a la humedad, particularmente las épocas de verano, especialmente los momentos post lluvia en que sale el sol y las esporas de hongos se elevan en el medio ambiente y el paciente los respira. Y si es alergia a los ácaros, particularmente el invierno, por dos razones. Primero, porque los ácaros están dentro del domicilio. Son como unos bichitos mínimos, microscópicos, que generan alergia en las personas y que como son intradomiciliarios, porque viven mueren debajo de los 5 grados de temperatura y encima de los 30 grados, por lo tanto no pueden proliferar en el medio ambiente externo,
viven en las casas y conviven con nosotros. Y como nosotros en invierno estamos más tiempo adentro de las casas o de las oficinas o de los lugares de trabajo, tratando de resguardarnos del frío, nos encontramos con los ácaros. Por Bien, lo tanto, las manifestaciones clínicas para ácaros son más que nada invernales, aunque es un alergeno de todo el año. En bien, cualquier época del año usted puede manifestar síntomas relativos a los ácaros. Y en invierno se agrega el frío y los factores virósicos o virales, los virus, que generan fundamentalmente síntomas respiratorios y que sumado a la base alérgica del individuo puede en alguna medida potenciar los síntomas. De exactamente. modo que las alergias tienen sus estacionalidades. Perfecto. Y para el tratamiento con los ácaros en casa, especialmente ahora en invierno, ¿qué aconseja hacer? Por ejemplo, yo pienso en las almohadas, en las camas. Bueno, en realidad en la casa se pueden hacer muchas cosas. El problema es que el individuo no necesariamente está en su casa, sino va a Ujú. su hábitat laboral. Yo digo siempre, los niños, por ejemplo, están en su casa, pero después van a la casa de la abuela, Sí, van a la casa de un amigo, van a la escuela, van al consultorio del médico y se encuentran con los ácaros. Por lo tanto, evitar los ácaros es muy difícil. En bien. alguna medida, recomendamos ventilar las habitaciones, cosa que no es fácil en el invierno, no tener alfombras, dentro de lo posible aspirarlas, cambiar las almohadas cada 2 años, los colchones cada 4, cada 5 años, vienen fundas específicas para colchones y para almohadas, pero son medidas que en alguna medida, valga la redundancia, no son tan eficaces como se creía con anterioridad. Perfecto. Un abrazo grande, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, espero haber sido claro y sus Absolutamente. preguntas fueron muy buenas. No sé si mis respuestas pudieron en alguna medida satisfacer su necesidad y la de la audiencia. Le agradezco mucho a ustedes el contacto y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. De Hablamos nada. con el doctor Ricardo Saranz, médico especialista en pediatría, alergia e inmunología, matrícula profesional 14512, que hemos tratado de por lo menos ponerlo en el tapete, ¿sí? Para que tengamos presente. Si vos tenés algún síntoma, si sentís algo que hace rato que por ahí nos hemos acostumbrado, ¿no? A, no sé, estar con la nariz tapada. Y no es común. Nuestra calidad de vida no es la óptima. Bueno, ¿cómo lo asumo? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo voy caminando? Con paciencia, con distintas miradas de los especialistas a los cuales, si no estoy de acuerdo con uno, bueno, hacer una segunda consulta con otro. La invitación es a que también tengamos esperanza y que también tengamos esta prevención, especialmente ahora en este tiempo de frío, ¿eh? Y otro elemento importante es el autoconocimiento. Cada uno ya se va conociendo en el tiempo en el que lleva de vida y va dándose cuenta cuáles son los puntos flojos y especialmente en el tiempo del año. Esperemos que les haya servido. Gracias a los que se han sumado en este tiempito. Los invitamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Radio María y Radio María TV. En un ratito vamos a estar compartiendo algunos de los títulos que tienen que ver con nuestra actualidad.